Bueno, yo me siento halagado porque mi colega María Eugenia Negrete me invitó a participar en este maravilloso Encuentro Internacional de Investigación Urbana y Ambiental, que es el segundo, José Luis. Sí. Y bueno, y también me siento feliz de estar aquí platicando contigo, José Luis Mateos, porque ya nos conocíamos y es como una especie de simbólico de acercarnos a las ciencias duras, María Eugenia, que aquí con José Luis, ¿me entiendes? Entonces es fantástico el asunto. Y es muy pertinente, qué bueno que se te ocurrió, María Eugenia, de invitar a José Luis, porque en realidad el tema de movilidad y digamos, la amplitud del espectro de los temas que tienen que ver con movilidad, escalas vertical y horizontal, es muy amplio. Y esta es una muestra, ¿no? La posibilidad, digamos, de ver una perspectiva que es la que tiene José Luis, que es ajena a las ciencias sociales de alguna manera, pero que está implícita en muchas de las cosas que hacemos. Entonces resulta ser muy interesante, y hoy fue la prueba, porque hoy en la mañana había muchísima gente. A mí me sorprendió, fue excelente. Tuvo una capacidad de convocatoria aquí nuestro colega del Instituto de Física, pero yo lo quisiera nada más preguntarle a José Luis, si me permites, María Eugenia, que nos diga qué hace, porque no sabemos muy bien qué haces, José Luis. Dinos qué haces. Yo tampoco, es una pregunta muy difícil. A ver, ¿qué haces? Mira, primero gracias, es un placer estar aquí, como siempre, y a mí me encanta hacer estos puentes entre trabajo en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Física. Yo soy físico, doctor en física, pero desde hace varios años hago un tipo de física muy interdisciplinaria, en donde trabajo con temas de biología, desde biología molecular hasta cuestiones de ecología matemática, y que llamamos sistemas complejos. También he trabajado cosas que se llaman la teoría del caos, que tiene que ver con los sistemas complejos como el clima, como la economía, como el cerebro humano. Tratar de entender esto, ¿no? Desde el punto de vista de la física. El gran reto es entender a partir de unos cuantos elementos esta complejidad que emerge. Y todo pasa por un tema unificador que son las redes. Entonces, por ejemplo, hay redes de neuronas, hay redes de genes, redes de proteínas, redes sociales, desde luego. Por ejemplo, yo comentaba hoy en la mañana que yo estoy aquí pues porque tenemos un amigo en común y así nos conocimos, ¿no? Boris y yo. Y entonces a través de esa red social fluyen muchas cosas, fluyen las amistades, fluye el dinero, fluyen los rumores, los virus. Bueno, en nuestro caso no fluye el dinero, ¿eh? No, yo estoy esperando. Ni los rumores tampoco. No, aquí pura buena pura vibra. Ciencia. Pura ciencia y ideas, fluyen las ideas, las grandes ideas. Y ahí salen las cosas. Y entonces, para alguien como yo, pues es muy interesante poder estar aquí y de primera mano hablar con los expertos de aquí de Colmex. Y yo soy un físico que también, como le dije en la mañana, que cuando me meto a un campo trato de aprender también de ese campo para realmente con esta visión nueva y fresca fuera de la caja, pero aprendiendo con mucha humildad y mucho respeto pues, a la gente que le ha dedicado décadas enteras a otros temas. Y entonces ahora que yo como soy medio metiche, pues ahora ando interesado en temas de movilidad urbana, pero eso viene de otro tema porque, dices, bueno, ¿qué tiene que ver? El asunto es que los físicos siempre nos hemos dedicado a la movilidad, desde Newton, desde Galileo. Entonces, por ejemplo, Newton decía, pues, ¿cómo se mueven los planetas o los cometas? Es un problema de movilidad. Y encontró cómo se mueven, incluso una ecuación que te dice que se mueven en elipses y luego en parábolas. Y entonces eso es un problema de movilidad. En este caso de cosas no vivas. Luego lo vas complicando. Y entonces el punto es que esa movilidad, hay un patrón y entiendes ya esas las leyes que se llama la mecánica de Newton o la de relatividad de Einstein. Es cómo se mueven las cosas. Y luego dices, bueno, ¿y qué tal las cosas no vivas? Pues a lo mejor cómo se moverá una bacteria, se mueve igual que una partícula de polvo. Pues a lo mejor sí, de hecho sí se parecen. Pero ¿qué tal algo un poco más complicado? Por ejemplo, una ranita. ¿Cómo se mueve una rana? O un tiburón.
o un mono araña. Oye, José Luis, hay un cuadro de Picasso fantástico en donde él traza la trayectoria de una mosca en un espacio ahí definido y ahí habría que ver si podrías explicar. Sí, pues son trayectorias. Ese tipo de, por ejemplo, cómo se mueve una voz, son el tipo de cosas que estudiamos ahí. Las trayectorias son un poco más complicadas y no hay una ley, tú lo que quieres buscar es un patrón. Y entonces, por ejemplo, esto que dices, bueno, también lo hacía ahí con una colilla de cigarro así, ¿no? Y dibujaba un toro así, abrían el obturador y pum, capturaba la imagen, ¿no? Pero es justamente eso, a ver, ¿cómo se mueve una mosca en 3 dimensiones en un cuarto? Pues anda así, pero las cosas empiezan a complicar, porque ya no son las leyes de la física. Obviamente, si un mono araña o una persona pues, se cae de un árbol, pues, por la gravedad se mueve, ¿no? Para abajo. Pero la cosa es, te haces preguntas diferentes. Si yo suelto una piedra y se cae, ¿por qué la piedra se mueve para abajo? ¿Será que...? Bueno, Aristóteles así pensaba. Es que el lugar natural de las piedras es el suelo y entonces quieren regresar a ese estado. Por eso no entendió luego la física de Aristóteles, no funciona muy bien. Entonces encuentras leyes, y encuentras la ley de gravitación universal, pero luego dices, una mosca, por ejemplo, siente la gravedad, pero no se cae. ¿Qué? ¿La gravedad no existe? No, existe, la está jalando, pues la mosca vuela. Puede ser un albatros o puede ser un perico. Y entonces dices, pero además tienen ya algo que no tiene una piedra, es un propósito, tiene un cerebro. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se mueve? Y luego, ¿por qué se mueve? Por ejemplo, tienes un mono en Yucatán, como los que hemos estudiado ahí con primatólogos. Y entonces, primero se mueven, tienen movimientos más o menos ahí complicados, pero además forman una red social, y está ligado la red social con la movilidad, igual que con los humanos, que es de lo que hablé hoy en la mañana, ahorita voy para allá. Entonces, básicamente los animales, y nosotros incluidos como Homo sapiens, nosotros son un poco más complicados. Pero, ¿por qué se mueve un mono? Pues a lo mejor porque tiene hambre, entonces quiere buscar comida. Pues si tiene la panza llena y no es época de apareamiento, pues él está ahí tranquilito echándose una siesta en un árbol. De repente le empieza a dar hambre, entonces se despierta y se empieza a mover. ¿Por qué? Porque está buscando comida. Entonces una razón es el forrajeo. Otra razón es que viene huyendo de un colega o viene huyendo de algún depredador o se quiere aparear y entonces está tras una hembra. Y se forman grupos. Entonces hay un propósito en el movimiento. Y entonces hay todo un campo del conocimiento que se llama ecología del comportamiento, que te explica, es decir, como no les podemos preguntar, hacer encuestas, como hace usted, oye, ¿por qué usted se movió, señor Chango? Entonces, pues, a partir del comportamiento, tienes que inferir lo que él tiene en la cabeza, porque no habla un idioma y porque no lo puedes entrevistar. Y es todo un campo que se llama ecología del comportamiento o behavioral ecology, y se enmarca ahí, pero es cómo se mueven las cosas. Y hay un debate ahorita de cómo se mueven. Bueno, ahora, los humanos, yo empecé a interesarme en esto, pero dije, bueno, los humanos son más interesantes. Pues, por ejemplo, en una gran ciudad, como la Ciudad de México, o puede ser otra ciudad, como Boston o Río de Janeiro, pues nos movemos, y nos movemos millones de gentes. Entonces yo como físico, pero primero, ¿qué es una ciudad? Para mí es algo nuevo, entrar a este tema, ¿no? ¿Cómo define una ciudad? Yo sé que hay todo un campo que es donde ustedes trabajan, y dentro de esa ciudad hay una movilidad muy compleja, que usamos además unos aparatos rarísimos, porque hay distancias grandes que se llaman coches y otro tipo de transportes, y la pregunta es, ¿cómo me muevo? ¿Por qué me muevo? Por ejemplo, yo me muevo aunque tenga la panza llena, porque tengo que ir a trabajar, es una cosa rarísima. O tengo que ir a una fiesta que me invitaron, o quiero ir al teatro, o mil cosas. Entonces, ¿cómo planteo ese problema? Entonces, yo estoy ahorita junto con otros físicos, también es un tema muy nuevo en sistemas complejos, porque la ciudad es realmente un sistema complejo. Siempre se ha dicho, yo no estoy de acuerdo, que el cerebro humano es el sistema más complejo que existe, así dice. No, el sistema más complejo se llama una ciudad. Pues ahí hay 20 millones de cerebros humanos interaccionando y haciendo una colectividad y cómo emergen y tal. Realmente entendemos muy poco y a mí me gusta, desde mi punto de vista se entiende muy poco y es el gran reto. Entonces yo tengo mucho que aprender, pero me gusta mucho interaccionar con los expertos porque además podemos ver que tenemos lenguajes separados y sí luego
pero a mí me gusta verlo como un equipo que puede complementarse. Fíjate. Y bueno, y por eso estoy aquí y hablé de movilidad, y tengo modelos y con datos, pero estoy haciendo mis pininos, y entonces me gusta mucho venir aquí y hablar con ustedes que sí saben. Oye, aquí somos varios los que nos interesa la cosa del transporte y la movilidad, la estructura urbana y todo, pero María Eugenia se distingue porque reflexiona acerca de un poco de lo que tú dices. Es la diferencia entre María Eugenia y los colegas. No voy a decir nombres, pero es un poco la diferencia. Y platicando con ella y en este evento se nota, digamos, la reflexión y lo que se desprende de reflexionar acerca de la movilidad. Hay ahí algunas referencias muy interesantes, y yo quería mencionar antes que eso, María Eugenia, el librito ese fantástico, no sé si tiene que ver con esto, de Schelling, de Thomas Schelling, sí, de Micromotives y Macro Behavior, ¿no? Sí. Micromotivos y macro comportamientos, ¿no? Pero no sé, María Eugenia. Es una forma de ponerlo en ese lenguaje de lo que yo hablé de cómo organizas algo de abajo, que viene de abajo arriba, que serían los micromotivos, y el macro behavior, que le llamamos propiedades emergentes. El patrón. Sí. El patrón puede ser, por ejemplo, tienes miles de gentes, de repente hay micromotivos, y de repente hay una gran manifestación y tienes 1 millón de gentes en las calles, ¿no? Sí. Que no está, y surge a lo mejor de cómo se propaga de abajo arriba algo, ¿no? A mí me llama la atención tu enfoque, y por eso la invitación. Ahora que lo estás enfocando así, nosotros hemos preguntado tradicionalmente con las encuestas de origen-destino los motivos del viaje, sí. Encontramos patrones de viaje, pero tu enfoque, ¿qué es lo diferente que podemos esperar de un enfoque distinto como el tuyo? Sí, bueno, de entrada, la tendencia no es trabajar con estas encuestas que obviamente tienen información muy útil. Pero en las encuestas es que a veces la gente pues, no dice la verdad, ¿no? Entonces, no, voy a ir al teatro a ver una obra de Shakespeare, pero realmente se va a ir a una cantina, emborracharse, ¿no? No te quiere decir eso, entonces, ¿no? Por ejemplo. Entonces, generalmente usamos una herramienta nueva que es el teléfono celular, el móvil. Entonces la gente está poniendo mensajes o en algunas redes sociales, como Foursquare, como lo que platican en la mañana, o otras redes sociales, ¿no? Como YouTube, por ejemplo, ¿no? Hay una red social y entonces la gente interactúa ahí. Y tú sabes dónde estás con algún porcentaje, pero tienes tantos millones de usuarios que con que te quedes ahí con 100,000, 1 millón, que te dice, mira, estoy aquí, estoy en tal lugar, estoy en una cafetería, o estoy en un gimnasio, o estoy en una universidad, y estoy aquí a tal hora. Por ejemplo, yo aquí podría poner, pues llegué aquí al Colegio de México a las 9 de la mañana, y mejor sigo aquí, entonces de repente, mejor saliendo aquí, ya voy rumbo a mi casa de regreso. Entonces, bueno, a lo mejor estuve ahí 5 horas, o a lo mejor no, pero tenemos muchísimos datos, no hay encuestas de nada, quién sabe qué habrá hecho ahí, pero eso lo metes en una gran base de datos en la computadora y te da un mapa de la movilidad real, no exactamente, porque no son trayectorias, pero sí puedes ir ubicando ciertos patrones. Obviamente no te interesa una trayectoria, sino a ver si hay un patrón que emerge, ¿no? Oye, no sé, María Eugenia, si estás de acuerdo. Bueno, aparte de la palabrita esa clave es Big Data, pero aparte de eso, esto de Time Geography, la geografía del tiempo de Harry Strand, como que es una lectura como atrás del asunto, pero aquí no nada más interesa, y yo leo a María Eugenia y entiendo que no se trata nada más de preguntarle a la encuesta el propósito del viaje, se trata de otras cosas que tienen que ver con la estructura urbana. O sea, el transporte, el desplazamiento de los individuos está relacionado con una forma de ciudad, ¿no, María Eugenia? ¿O cómo? Esa es nuestra pregunta, como urbanistas, no como ingenieros de transporte que no somos. Como geógrafos y urbanistas queremos saber qué relación hay, cómo influye la movilidad en el territorio, y el territorio y la organización del territorio y de las actividades ahí en la movilidad. Así es. Ese es nuestro interés. Porque a diferencia de una selva, hay una interacción, hay un feedback, una retroalimentación. Nosotros hacemos ciudades
y que afecta a nuestra movilidad y viceversa, como bien lo dices. Pero además un tema en el que me enfoqué al final, en la mañana, que es algo que no se explora casi nada, es conectarlo realmente con las redes sociales. Es decir, cómo la red social, el tipo de red, si es una red de mundo pequeño, una red de unos pocos pasos, con esa arquitectura de la red, cómo influye eso en la movilidad. Entonces hablé de redes de encuentro, que tú estás moviendo en la ciudad y vas encontrando diferentes gentes porque a lo mejor estás frecuentando el mismo café, el mismo gimnasio, la misma biblioteca, y entonces después de muchos encuentros puede empezar a surgir una red social, una amistad o alguien que es conocido. Pero aunque no surja una red social, esas redes de encuentro son muy importantes en problemas como la propagación de epidemias, los contagios. Imagínate que vas, por ejemplo, en el transporte público y entonces pues vas ahí con mucha otra gente en tu vecindad, a unos centímetros de ti, y si uno empieza a estornudar, aunque no es tu amigo ni esté en tu red social, pues ya te contagió un virus. Y los canijos virus se mueven por esa red. Entonces, entender esas redes de encuentro es importante, en donde te juntas en el espacio, en el tiempo durante un rato, por ejemplo, a una escala de menos de 2, 3 metros o 10 metros durante, no sé, 5 minutos. Lo puedes definir de varias formas. Y entonces, esas redes de encuentros, de contactos o de cara a cara, son muy importantes y también se empiezan a estudiar. Y conectar eso con la movilidad, pues es algo que es un reto, pero es importantísimo. Porque nos movemos, a veces tú te mueves a donde no te quieres mover. Entonces tú y yo te vas a tu casa, estás cansado y te hablan unos cuates. Oye, vente, estamos aquí en una taquería, y vente a echarte una cerveza. Bueno, ahí voy para allá. Pues, ¿por qué se está moviendo este cuate? Pues porque va a ir a ver a sus amigos, echarse unos tacos, aunque él ya comió, pero bueno, pues se va a ir a ver, pues a platicar un rato. Entonces, tu misma red social te induce un patrón de movilidad. Okay, eso bien. Ahora, cosas muy importantes que no son obvias, déjenme darles un ejemplo de muchos. Se han estudiado patrones y entonces obviamente hay un patrón en donde un punto muy importante pues es lo que podría ser tu casa, o donde duermes, y otro es tu trabajo. Entonces vas y vienes y ese mismo individuo tiene ese patrón y de repente se mueve porque a lo mejor va al súper o va al cine, lo que sea. Pero tú no sabes quién es, ni lo conoces, ni has hecho ninguna encuesta con él. Nomás ves en la computadora un patrón. Y de repente ese patrón cambia. De repente ya no va a ese punto, empieza a deambular más. Y tú lo puedes medir con la dispersión o con otras herramientas. Y lo que es interesante es que ese cambio del patrón está asociado con el desempleo. Quiere decir, oye, este cuate perdió el empleo y ahora está buscando chamba. Y por eso se mueve más en la ciudad y en vez de ir a su casa, a su trabajo y de regreso, digamos, de lunes a viernes, ahora anda por todos lados de lunes a viernes. ¿Qué pasó? A lo mejor ya trabaja con alguna compañía, a lo mejor se volvió taxista, o no, a lo mejor se quedó desempleado. Entonces puedes cruzar esos cambios en el patrón de millones de trayectorias con el desempleo. Porque cuando tú haces una encuesta con la gente y le preguntas eso, muchos, no por cierto rubor o lo que sea, no reconocen inmediatamente que están desempleados. Entonces hay trabajos recientes en donde la movilidad y la matemática atrás de esos patrones te pegan mejor con las cifras de desempleo, por ejemplo. Entonces conecta movilidad con un problema económico, social. Sí, amplías realmente el potencial de hacer hipótesis y si además tienes encuestas, bienvenidas. Entonces yo creo que más bien claro, pensar en cómo complementamos enfoques, ¿no? Pues para mí siempre es un placer estar aquí, aprender cosas y hablar con gente. Oye, yo nada más, María Eugenia, te voy a hacer una propuesta de que tenemos que hacer una mesa redonda. Yo no sé si es evento o no sé qué, no nada más con José Luis, pero también con los sociólogos, porque acuérdate, Giddens, por ejemplo, descubrió a Hagerstrand y habló del tiempo y el espacio y quién sabe qué, y descubrió todo ese tipo de cosas. Entonces es transdisciplina eso, incluye totalmente otras disciplinas muy importantes que generalmente no tomamos en cuenta, ¿no? Yo creo que es aprovechar este contacto, este primer contacto, el primer inicio de red, para realmente tener este intercambio con alguien que fue formado con ciencias duras y con las ciencias sociales. Creo que tenemos mucho que enriquecernos mutuamente. Yo encantado.